Lo que hemos sabido antes de entrar en esta transmisión en directo es que Irán cerrará parcialmente el estrecho de Hormuz. ¿Cuál es la acción, cuál es la estrategia por parte del ejército iraní en lo que respecta al estrecho de Hormuz? Well, the Iranian Navy, the Bueno, Revolutionary Guard, la Marina carrying out iraní, a los guardianes de la revolución, están llevando a cabo maniobras con munición real. Han cerrado parcialmente el estrecho de Hormuz para realizar esas operaciones y están utilizando algunas de las armas que se emplearían contra Estados Unidos o contra cualquiera vinculado a él, cualquier entidad relacionada con Estados Unidos en la región del Golfo Pérsico. Porque hay que tener en cuenta, Nima, que todas las dictaduras familiares árabes del Golfo Pérsico son regímenes despóticos. No hay libertad en Qatar para decir nada sobre el régimen, y tampoco hay libertad en los Emiratos. No hay libertad en Bahrein. Y estas entidades, que además albergan bases estadounidenses, y esas bases estadounidenses, mientras hablamos, se están utilizando contra Irán para prepararse para la guerra, no tienen excusa si la guerra comienza. No pueden fingir que son neutrales. Serán cómplices de una guerra de agresión. No pueden quererlo todo. No pueden albergar bases estadounidenses, permitir que los estadounidenses bombardeen Irán y al mismo tiempo afirmar que son amigos de Irán. Eso no va a suceder. Así que las capacidades de misiles iraníes no son simplemente misiles superficie-superficie de largo alcance, como los que vimos utilizados para golpear al régimen israelí. To batter the Israeli regime. Iran's missile capabilities include Las capacidades misilísticas de Irán incluyen misiles superficie-mar, misiles mar-mar, misiles de corto alcance, misiles de medio alcance y, por supuesto, cientos de miles de drones que han sido posicionados para atacar objetivos en toda la región del Golfo Pérsico y en el Océano Índico. Así que el poder de fuego iraní es enorme y está muy disperso. La vulnerabilidad de los posibles adversarios de Irán es extraordinaria. Esta no es una parte normal del mundo. No es una región ordinaria. Está llena de instalaciones de petróleo y gas, de pozos de petróleo y gas. Está llena de refinerías. Está llena de puertos para exportar petróleo y gas y para importar bienes de Occidente y de diferentes partes del mundo gracias a toda la riqueza que se ha acumulado allí. Y luego tienes barcos y petroleros que van y vienen. Después está el estrecho de Hormuz. El propio Golfo Pérsico no es muy ancho. Irán controla un lado y algunas islas en el medio. Y luego está el Océano Índico. Con las capacidades de misiles y drones que tiene Irán, ya se lancen desde el mar o desde tierra, la economía mundial quedaría devastada y el precio de la energía se dispararía. Y además de eso, Nima, algo de lo que normalmente no hablo, es que estos pequeños regímenes gastan mucho dinero porque tienen mucha riqueza. Muchas exportaciones de otros países llegan de forma desproporcionada a esta parte del mundo, así que eso llegaría a su fin. Aplastaría la economía global. Y con Trump siendo débil y vulnerable como están las cosas, impopular, con gente que se opone a la guerra en Estados Unidos, ahora tienes una situación económica muy difícil. Está empeorando en Estados Unidos. Y luego, para colmo, está la exposición de la clase Epstein ante el pueblo estadounidense, el encubrimiento y el encubrimiento continuo. Así que no va a tener apoyo popular cuando se involucre en una guerra. Y cuando empiece el sufrimiento, a los estadounidenses no les va a gustar. Sus propios partidarios, alrededor del 30%, serán los primeros en indignarse cuando pierdan sus empleos. Y luego vimos hoy al Ayatollah Khamenei hablar sobre hundir buques de guerra. Esta no es una situación que ninguna persona sensata en Estados Unidos querría ver convertirse en un conflicto militar. Pero una vez más, Washington está controlado por la clase Epstein. Este es el régimen Epstein. Y la gente que rodea a Trump
en el Senado y en la Cámara son pro-israelíes ante todo. No les importa Estados Unidos, ni la economía global, ni las economías europeas. Les importa Israel. Estás en silencio, Nima. You're muted, Nima. Sí, En realidad sí lo estamos. You're still muted. seguimos silenciados. Sí. Yes. ¿Puede oírme, profesor Marandi? Sí. Está presenciando una especie de escalada sin precedentes entre Estados Unidos e Irán en Oriente Medio. No habíamos visto este tipo de escalada antes. Ya sabe, cuando se ven 2 portaaviones, 15 destructores en la región, y están llevando allí una gran cantidad de armas. Y, por un lado, Donald Trump, que como sabe, antes dijo que no buscaba un cambio de régimen en Irán, ha cambiado su retórica, diciendo que quizá el cambio de régimen sea la mejor opción. ¿Cuál es la respuesta por parte de los iraníes ante este tipo de cambio en la retórica? De no al cambio de régimen, a vamos a por el cambio de régimen, a preparémonos para una nueva guerra en Oriente Medio. ¿Cuál es la respuesta iraní ante eso? I just want to also add to this that this is the Solo quiero añadir que esta es la posición de toda la clase Epstein en Estados Unidos. Los que odian a Trump, como el New York Times, cuando se trata de atacar a Irán, están totalmente a favor. El Washington Post también está a favor. Constantemente dirán lo terribles que son las cosas en Irán y lo malvado que es el llamado régimen y que están matando gente. De eso se trata todo esto. Hay un consenso. Quieren demonizar a Irán para que los estadounidenses comunes justifiquen la guerra. Así que pueden odiar a Trump, pero aman la guerra. No es como si esto fuera solo un asunto sobre Trump. Esta es la clase Epstein. Este es un régimen controlado por esta clase en particular. Y creo que lo más importante que debemos tener en cuenta ahora mismo es que aunque Estados Unidos está dividido y el pueblo estadounidense no quiere la guerra, no están contentos con este régimen. And the American people don't want war. They're not happy with this regime. They're not happy with the Epstein class, any part of it. No están contentos con la clase Epstein, con ninguna parte de ella. Desprecian a todos, sean demócratas o republicanos. Para ellos todos son iguales. Ya sea el New York Times o el Washington Post, Fox News o MSNBC, todos son lo mismo. En el lado iraní hemos visto 2 concentraciones masivas en todo el país, el 12 de enero y el 11 de febrero. El 12 de enero, después de los disturbios del 9 y el 10, en los que murieron 3.117 personas, incluidos cientos de agentes de policía, se trató de una conspiración lanzada y ejecutada por las agencias de inteligencia de Estados Unidos e Israel, probablemente junto con el MI6 y quizá los franceses. Lo sabemos por el secretario del Tesoro de Estados Unidos que dijo, planeamos hundir la moneda para sacar a la gente a las calles. Currency to bring people to the streets, and then we saw Pompeo, Mossad. Y entonces vimos a Pompeo, el Mossad y los canales 13, 14 y 15 en Israel. Todos afirmaban que el Mossad estaba implicado, que la CIA estaba implicada y que se habían introducido armas por parte de agentes y agencias de inteligencia extranjeras para matar a cientos de agentes de policía y funcionarios de seguridad. Así que esto fue una conspiración. Y en aquel entonces, Trump hablaba de atacar a Irán. El 12 de enero, millones salieron a las calles, aproximadamente 3 millones en Teherán. Y luego los mismos medios occidentales, esos medios de Epstein, intentaron decir que era IA, que era una fabricación. Pero había imágenes aéreas en helicóptero de la manifestación en Teherán, que era increíblemente enorme. Dijeron que era inteligencia artificial, lo cual por supuesto era una mentira. Pero luego, el 11 de febrero, en el aniversario de la revolución, tuvimos manifestaciones aún más grandes. Es como si los iraníes dijeran, ya sabes, incluso aquellos que no vinieron antes dijeron, bueno, esta vez iremos también, solo para demostrarles a estas personas que no pueden borrarnos.
estos occidentales, Musk y los medios occidentales. Afortunadamente, había un mayor número de periodistas occidentales, regionales y asiáticos presentes, así que no pudieron ocultarlo. Las cifras en Teherán fueron aproximadamente un 25% más altas que el 12 de enero. Así que, mientras Occidente, Estados Unidos, está fragmentado, Irán está unido. Y como hemos comentado antes, esto no se trata solo de Irán, es todo el eje de la resistencia. Yemen está preparado para la guerra y ha mejorado sus capacidades. La resistencia en Irak es enorme y está entrado en combate. Librarán una guerra existencial. Y entonces el eje en toda la región estará activo. Así que esto no es algo que Estados Unidos, con su poder aéreo, pueda manejar. Hay demasiados actores, y sobre el terreno tienen una superioridad numérica abrumadora. No hay nada que un país como Qatar, con una población de 350,000 ciudadanos con pasaporte, pueda hacer, ni tampoco los Emiratos y sus élites corruptas. Los primeros en huir serán los líderes de esas pequeñas dictaduras familiares árabes. Volarán a sus mansiones en Europa y en Estados Unidos. Para Irán, por tanto, esta será una guerra existencial. Para los actores de la resistencia, será una guerra existencial. El pueblo de Irán está unido, y podemos ver cuál es la situación en Estados Unidos. Por donde se mire, esto no terminará bien para Estados Unidos, y definitivamente no terminará bien para Trump. Aunque no sé si he respondido a tu pregunta. La pregunta se centraba, profesor Marandi, en la respuesta de Irán a Estados Unidos. Pero usted mencionó que sí, ya respondió a eso. Pero déjame explicar cuál es el objetivo, porque teníamos a Irán a la cabeza de, justo antes de que hagas tu próxima pregunta. Lo que puedo decir, Nima, es que desde la guerra de 12 días, Irán ha estado preparándose. Y aunque no puedo entrar en detalles, porque no sé muchas cosas, y no pretendo saber muchas cosas, puedo decir que Irán y las naciones cercanas a Irán han estado cooperando más que antes, con capacidades de alta tecnología y con material militar que Irán no produce o no produce a ese nivel. Por ejemplo, y esto puede que no sea, ya sabes, quiero decir, hay muchas cosas diferentes que están llegando. Pero algo que es más o menos de conocimiento público ahora son los helicópteros que se han importado de Rusia. Y al parecer, esos son muy eficaces contra los drones. Así que Irán ha estado desarrollando su capacidad para combatir drones durante los últimos 11 o 12 meses. Cualquier guerra emprendida por Estados Unidos será muy costosa y la Fuerza Aérea estadounidense será muy vulnerable. Una gran parte de ello implicará drones, por lo que los iraníes están trabajando en su capacidad para hacerles frente. Y por supuesto, durante los 4 años de guerra en Ucrania, los rusos han acumulado mucha experiencia. Así que muchas de esas capacidades y otras que poseen los rusos y los chinos se han incorporado a las propias de Irán. Irán ha adquirido las armas, los sistemas y el equipo que necesita. Y por supuesto, Irán está mejorando su propia tecnología. Sus capacidades de misiles están probablemente entre las 3 mejores del mundo y está trabajando en la precisión, las cargas útiles y la maniobrabilidad. Así que será más difícil para los adversarios de Irán, y ahora Irán tiene la capacidad de lanzar misiles desde muchos más lugares que antes. Tendrá mucho más margen de maniobra que en el pasado, lo que aumenta sus capacidades. Así que, mientras los estadounidenses están incorporando sus propias capacidades, los iraníes están mejorando las suyas. Pero al final del día, Nima, como te dije, esta es una región muy sensible, como una tienda llena de material muy delicado. Una pelea en esa tienda podría destruirlo todo allí y causar enormes daños. Esos daños no se limitarían a la tienda, provocarían una crisis mundial, desde el sur de América Latina hasta el norte de Europa, desde el extremo sur de África hasta Nueva Zelanda. Todo el mundo se vería afectado.
y todos sabrían que fue Trump quien provocó esta crisis. Una de las razones por las que los iraníes están negociando es que si Trump actúa de manera sensata y razonable, podría alcanzarse un acuerdo. No digo que sea probable, porque los iraníes han dicho que no van a hacer concesiones sobre los misiles ni sobre sus alianzas y que no van a renunciar a su derecho a enriquecer uranio. Pero la segunda razón es que los iraníes quieren que la comunidad internacional sepa que si y cuando ocurra esta catástrofe, sabrás a quién culpar. Sabrás qué senadores de Estados Unidos pedían la guerra. Sabrás qué periodistas pedían la guerra. Búscalos, recuerda sus nombres. Sabrás qué líderes políticos pedían la guerra. Cuando pierdas tu trabajo, cuando pierdas tu casa, cuando ya no puedas encontrar los materiales que necesitas para subsistir, entonces empezarás a pensar en quién te ha llevado a esta situación. Así que los iraníes están negociando para asegurarse de que todo el mundo sepa quién tiene la culpa de lo que ocurra. En cuanto a la respuesta iraní, profesor Marandi, corríjame si me equivoco, tengo entendido que Irán respondería de manera diferente en comparación con lo que hizo durante la guerra de 12 días. La estrategia por parte de los iraníes ha cambiado drásticamente de alguna manera. ¿Cuáles son esos cambios y cómo reaccionaría Irán si Estados Unidos comenzara a atacar? ¿Van a contenerse y pensar en una respuesta medida o van a golpear todos los objetivos de la región? Bueno, va a ser una guerra total, eso seguro. Pero lo que estábamos comentando hace unas semanas es que al llevar a cabo esta maniobra en el estrecho de Hormuz, en realidad están diciendo lo mismo que llevamos semanas diciendo. Esto no va a tratar solo de Irán y Estados Unidos. Irán no se va a limitar a atacar sus bases militares, bombardear sus activos o golpear sus barcos. Irán se va a asegurar de que todas esas entidades del Golfo Pérsico que colaboraron con Estados Unidos paguen un precio. Todos son cómplices. No pueden fingir que no lo son. Y estos regímenes, como he dicho en múltiples ocasiones, no van a durar. Bahrein no va a durar. Ninguno de ellos va a durar. Son impopulares. Son la minoría en sus propios países. They are the minority in their own country. There are millions of foreign workers who are treated often as Hay millones de trabajadores extranjeros que a menudo son tratados como esclavos o siervos por contrato y con total impunidad. Esto no terminará bien para Estados Unidos. Así que será una guerra total para Irán. Irán atacará con mucha fuerza desde el principio, y todas las opciones estarán sobre la mesa para Irán. No se tratará solo del aspecto militar. Cualquier cosa que sea de interés para Estados Unidos será un objetivo legítimo. Cualquier cosa, ni siquiera tiene que ser propiedad de Estados Unidos. Cualquier cosa que sea de interés para Estados Unidos, ya sea en el Cáucaso, el Golfo Pérsico o el Mar Rojo. Y debemos tener en cuenta que Yemen libró una guerra de 7 semanas con Estados Unidos. ¿Cómo terminó eso? ¿Ganó Estados Unidos esa guerra o tuvo que retirarse? Las capacidades de Irán son mucho mayores que las de Yemen, y esta vez Yemen también formará parte de la guerra. And then this time around, Yemen is also going to be a part of the war. And Yemen today is not the Yemen of a year ago. They've been preparing. Y el Yemen de hoy no es el Yemen de hace un año. Han estado preparándose. Todos han estado preparándose. No son solo los estadounidenses quienes están trayendo armas y recursos a la región. Nuestros recursos ya están aquí, porque este es nuestro territorio. No nos cuesta mucho mantener nuestra posición, enfrentarnos a Estados Unidos en nuestro propio vecindario. Pero para ellos, todo tiene que cruzar el océano. Tendrán costes diarios. Y mientras hablamos, son ellos quienes están pagando un precio enorme para traer sus recursos aquí. Tendrán que pagar un precio enorme para mantenerlos aquí y tendrán que pagar un precio enorme para retirarlos al final. Pero si hay guerra, ni siquiera creo que esos costes se comparen con los costes económicos que se generarán. No habrá comparación alguna.